hay algo más peligroso que una caída escandalosa. Esto es, ir cayendo poco a poco sin darte cuenta. Hola a todos, soy Henry y estás escuchando Enseñanzas Bíblicas con Henry Delgado. Dios te bendiga. Hola a todos, un saludo donde quiera que se encuentren, trabajando, manejando, ya por dormirse. No sé qué estarán haciendo, pero de igual forma me doy cuenta que muchos de ustedes en la familia local están siguiendo este material. Estamos estudiando el día de hoy, finalizando lo que es el capítulo 3 del material Equipados para la Batalla. Para usted, amigo que nos escucha, estamos siempre cada semana trayendo nuevo material. Y para hermanos en Cristo de la Iglesia Global, donde quiera que se encuentre, bendiciones allá en el país donde nos escucha. Muchas gracias por conectarse. Hay muchas cosas que están pasando en el mundo hoy en día. Creo que esto no es ajeno a ninguno de nosotros. Y algunas veces me pongo a ver noticias y veo que, bueno, casi no veo tele, pero cuando veo noticias veo que muchas cosas están pasando, muchas cosas proféticas quizás. Lo que sí sabemos es que cada día más nos acercamos a esa venida gloriosa de nuestro Rey. ¿Qué más hacer sino prepararnos, estar listos para el momento que ese sea? Si va a ser hoy, si va a ser mañana, cuando sea que sea y como sea. Entonces nuestro deseo es estar listo para que podamos vencer hasta el final. Y no solamente vencer, no solamente recibir esa bendición para mi vida, sino que realmente acudir al llamado del Evangelio, a ese mandamiento que Jesús ha dejado, de no solamente quedarnos callados, sino que hablar, exhortar a otros, traer el mensaje de salvación a otro y hablar con autoridad. Y esa autoridad viene de Cristo, que se trata de no solamente yo hablar de la palabra de Dios, sino que actuar conforme a ella. Estamos bendecidos de estar estudiando el libro de Tito en iglesia, y justamente miramos la semana pasada eso. Si ustedes recuerdan, si están en la iglesia local, hablábamos acerca de la importancia de no solamente saber, solamente reconocer acerca de la gracia, sino que traerla para otros, y al que esté fallando, traerlo en exhortación. Pero bueno, el día de hoy continuamos, como les dije, vamos a continuar el capítulo 3. Yo lo he titulado de esta manera: y si ya hemos caído y sin darnos cuenta. Eso es lo que estaremos estudiando, basado en la escritura, en lo que es el libro de Apocalipsis. Así que vamos a comenzar. Satanás no siempre destruye primero con ruido. Muchas veces empieza enfriando, comprometiendo y vaciando por dentro. ¿Qué significa eso? Vamos a ver a la luz de la palabra algunos ejemplos, porque se trata de cuál es mi rol como iglesia, porque Satanás existe, Satanás está atacando a la gente, pero ¿por qué me importa? ¿Por qué te importa a ti el quedarte escuchando hasta el final este episodio? Porque tú y yo tenemos un rol, y ese rol es poder vencer hasta el final. Y yo, de una forma que yo quiero vencer y ser mejor cada día, y quiero que de parte tuya también te comprometas a algo parecido, es con lo que el Señor tiene que decir. El Señor Jesús dejó unas palabras específicas en el libro de Apocalipsis. Hemos mirado a la iglesia de Éfeso en el episodio anterior, donde hablábamos de una iglesia que hacía muchas cosas buenas, hacía cosas que tradicionalmente llamaríamos como rutinas, ¿no? Y hacía cosas, pero habían perdido esa chispa, habían perdido ese primer amor. El día de hoy miraremos otras iglesias, y la primera que miramos que no solamente uno puede perder el primer amor, dejar de amar a Dios primero, sino que poner esa mirada en algo más que no es Dios. Y cuando eso sucede, cuando no es Dios el que ocupa el primer lugar, lo que está pasando es que nos comprometemos y empezamos poco a poco a ceder y a amar las cosas de este mundo. Si no amamos a Dios, amamos las cosas del mundo. Y eso nuestra vida lo puede decir hasta sin palabras. Depende de las cosas que hacemos. Podríamos comprometer nuestra integridad como personas, y si somos cristianos, nuestra integridad como cristianos. Entonces esa es la segunda parte que vamos a ver ahora, de cómo pasamos de poco a poco olvidar ese primer amor, y ahora estamos cediendo a cosas del enemigo. Estamos perdiendo la batalla algunas veces. Vamos a ver si ese es tu caso, si este es el mío, no para juzgar a nadie, sino para decir qué te diría Jesús en este caso. Vamos a leer la escritura en Apocalipsis 2:14, y dice: pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes
que mantienen la enseñanza de Balaam, quien les enseñó a Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar, incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. Esta se está refiriendo a la iglesia de Pérgamo. Continuemos, en el 15 dice: de modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Estas son las palabras que, si bien están en el libro de Apocalipsis, es Jesús mandando este mensaje a una iglesia en esta ciudad de Pérgamo. Al seguir el estudio de la vez pasada, habíamos hablado de que Éfeso había perdido su primer amor. Entonces miramos que Satanás ataca a la iglesia. Sí, ya sabemos que ataca a la iglesia, pero algunas veces no es de una forma tan bulliciosa, por decirlo así, sino que algunas veces va a ser un ataque sutil. Algo que habíamos visto en la iglesia de Éfeso y ahora en la iglesia de Pérgamo comenzaba a involucrarse con el mundo. Entonces miramos que podríamos tener en el día de hoy iglesias que son muy atractivas, pero ya sin hambre por Cristo. Podríamos ver creyentes que todavía cantan, sirven, pero en su corazón están fríos. Mirábamos eso la semana pasada. Ahora, cuando comenzamos a ceder de esa manera, cuando ya Cristo no es nuestro primer lugar en nuestras vidas, es cuando entonces dejamos de amar a Dios como deberíamos de amarlo, empezamos a amar a todas esas cosas que nos rodean. Y es así como poco a poco se empiezan a tolerar ideas, prácticas, cosas que antes podríamos decir que discerníamos de una mejor forma, pero ahora nuestro enfoque ya no está en Cristo, está en el mundo. Entonces hemos perdido discernimiento, y es ahí donde el amor por Cristo se puede enfriar. Es ahí donde el mundo no tarda en entrar en el cristiano. Recordemos que la Biblia dice que nosotros somos apartados, deberíamos ser apartados, vivir en este mundo, pero no ser parte de este mundo. La iglesia de Pérgamo estaba involucrándose con el mundo. Entonces, cuando miramos de esta iglesia, que primeramente la iglesia de Éfeso empezó de pasar del primer amor al compromiso, ¿qué es lo que realmente miramos en esta escritura? ¿Qué es lo que aprendemos aquí? Miramos que lo que Cristo está hablando al principio es que Él reconoce que no todas las cosas estaban mal en esta iglesia de Pérgamo. Para empezar, primeramente Pérgamo era una iglesia que continuaba con su fe. Ellos no habían negado abiertamente a Cristo. No estamos hablando de una iglesia así, estamos hablando de una iglesia que continuaba haciendo cosas buenas, y el Señor había visto algo bueno en él. Pero ¿qué dice la Biblia que decía de bueno de ellos? Decía que ellos estaban en un lugar difícil, y aunque estaban en un lugar difícil, en una ciudad muy pecadora, había una posición satánica muy real en ese lugar. Había una posición, no habían negado el nombre del Señor. Entonces muchas personas hoy en día pudieran vivir en lugares que son más difíciles que otros para vivir. Dirían unos: es que aquí es bien difícil porque esta ciudad o porque este país, aquí se le hace fácil a uno hacer esto, lo otro, y no sé cuál sea tu debilidad, pero realmente podríamos vivir en una ciudad difícil hoy en día, en un país difícil como lo que era Pérgamo, y sin embargo nos hacemos llamar cristianos. Sin embargo vamos a la iglesia, sin embargo empezamos a que el mundo sepa que somos personas que tenemos esas prácticas que muchos cristianos hacen. Entonces el que se te preguntan: ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. ¿Tú crees en la eternidad? Sí, yo creo en la eternidad. ¿Tú tienes el credo? Sí, yo tengo el credo. Y vives en una ciudad difícil y te lo sabes todo de memoria. No niegas el nombre de Jesús, no te da vergüenza decir que eres cristiano. Pero el problema no era lo que estaba pasando en la ciudad de Pérgamo. El problema era lo que estaba pasando y lo que se estaba tolerando dentro de la iglesia de Pérgamo. Oiga bien, entonces el peligro no siempre empieza con renunciar a nuestra fe, sino que algunas veces el peligro comienza cuando la empezamos a mezclar. La empezamos a mezclar con lo que afuera se cree. No solamente voy a creer lo que Dios me dice, sino que también voy a creer lo que esta persona o grupo me está diciendo.
No solamente voy a creer lo que la Biblia dice, sino que voy a creer una tradición que se ha hecho por cientos de años porque mi país así es y ahí se practica y yo no quiero seguir a la contraria a las autoridades locales o simplemente me gusta y creo que es algo que no tiene nada de malo, entonces lo voy a hacer. Y empezamos a mezclar cosas de una vida que tiene un poquito de aquí y un poquito de allá. Estamos viviendo en una vida que traemos lo secular de afuera para adentro. Podría ser eso. Ahora, eso fue lo que estaba pasando en la ciudad de Pérgamo, pero viene Jesucristo y no solamente dice, te estás portando bien, no me has negado, sino que es necesario que Él venga a edificar esta iglesia de Pérgamo, porque Él, cuando viene a decirte algo que es cierto, que es tal vez trae un pecado a la luz, no está para que te sientas tú mal nada más y ahí te quedes sintiéndote mal, culpable, y ahora ahí se quedó todo. No, Él te trae porque quiere corregirte. Él estaba corrigiendo a la iglesia de Pérgamo. Y primeramente miramos que le está corrigiendo de la primera manera es que la tolerancia que tenían a las enseñanzas falsas era muy mala. Porque el problema era que dentro de la iglesia había personas que traían enseñanzas que eran muy peligrosas. Eran enseñanzas que, como hoy en día podríamos escuchar a gente trayendo cosas y hablando y uno les quiere seguir escuchando y se escucha bien y con tal de no ofender a nadie hasta nos llegamos a escuchar todo lo que se dice, no leemos la Biblia, no la validamos con la palabra y la convertimos en costumbre. Entonces la iglesia no estaba confrontando como debía confrontar ciertas enseñanzas bíblicas. ¿Por qué se hace tanta cosa hoy en día de afuera y se mezcla con los cristianos? Hay ese deseo de querer parecernos al mundo, querer sonar como el mundo, querer ser chistosos como el mundo, querer usar una plataforma para atraer a la gente, en vez de mostrarles ese momento de verdad donde Jesucristo puede salvar al mundo, aunque no sea lo más famoso, aunque no sea lo más divertido, aunque no sea lo más entretenido. No estamos para entretener al mundo, para traerlo de afuera para adentro, sino que para mostrar al mundo que hay una vida en Cristo, una vida que no se puede tolerar las enseñanzas falsas, porque el Señor es muy celoso en cuanto a eso. Entonces estaba pasando eso. Número 2 era que el compromiso estaban comprometiéndose de una manera que lo que estaba pasando adentro afuera con la idolatría y con algunas inmoralidades sexuales también estaba trayéndose a la iglesia. Imagínese que pertenezcan a cosas de afuera. Diría usted, bueno, pero ¿quién hace eso hoy en día? Hoy en día nadie hace eso. Bueno, tengamos cuidado porque habría que pensar qué prácticas hay en nuestra ciudad hoy en día, en nuestros países, nuestras culturas, que tal vez no tienen un trasfondo bíblico y se están trayendo. A mí me da lástima, en lo personal les digo, y con cariño para restaurarlos, para edificarlos, cuando las personas vamos a la iglesia, confesamos que somos cristianos, nos aferramos a que Dios sí existe, pero también andamos ahí haciendo cosas a otros ídolos, a otras cosas de la muerte, a otras cosas que no tienen vida, a otras cosas que realmente no deberíamos estar haciendo, creencias que no deberíamos estar haciendo, cosas de amuletos, cosas de lectura de las manos. Y luego la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual había entrado a esta iglesia. Entonces esto muestra que el error no era meramente un error intelectual de decir no sé, ¿verdad? Sino que era de una falta de sabiduría, porque se estaban comprometiendo, trayendo las cosas de afuera hacia adentro. Era una doctrina que estaba llevando a la iglesia a ceder moral y espiritualmente. La iglesia no estaba negando de ninguna manera, repito, a Cristo, pero sí estaba comenzando a convivir con el mundo, con cosas que realmente Cristo condena. Pregúntate qué cosas haces tú, qué cosas hace tu iglesia o tú como parte de la iglesia que está comprometiendo la palabra de Dios. Algunas veces, con no quedar mal con un presidente, con una persona espiritual, ya sea tu pastor, si tal vez eres católico, con tu padre, con tal de defender tu religión o una persona, no deseas escudriñar la palabra de Dios. Ten cuidado, porque el Señor
es muy cuidadoso en cuanto a eso. Está reprendiendo a esta iglesia de Pérgamo, que había agarrado un montón de cosas que no estaban en la Biblia, por decirlo así. No basta solamente con decir yo creo en Cristo y también decir yo creo en todo lo que a mí se me enseñó, pero yo no sé por qué ni dónde se está en la Biblia, pero sí, como a mí me lo dijeron, así se va a hacer. Tengamos cuidado de no parecernos con ese lado de la iglesia de Pérgamo. Algo que también Cristo está corrigiendo en la iglesia de Pérgamo es que había una mezcla entre la fidelidad externa y la desobediencia interna. ¿Qué significa eso? Al yo estar trayendo ese patriotismo, esa cultura, esa aferración a donde yo pertenezco, era una fidelidad a lo que siempre se ha hecho afuera. Así estaba la iglesia de Pérgamo. Era una iglesia que cuando se les predicó el evangelio todavía seguían esas costumbres de esa ciudad, y no se podía seguir así, porque al hacer eso paralelamente estaban desobedeciendo a la palabra de Dios, lo cual, amigo, hermano, significa de que una iglesia puede seguir reuniéndose, puede seguir diciendo cosas en el nombre de Cristo, incluso podría resistir cierta posición de personas que se burlan o no están de acuerdo con el cristianismo, pero aún así pueden estar por dentro comprometiendo su integridad con el mundo. Y esto es el punto principal de lo que Cristo le dice a la iglesia de Pérgamo. No habían rechazado a Cristo, pero ya estaban cediendo poco a poco. Y en lo que se trata del tema del día, no solo del día de hoy, sino que este libro, estaban cediendo, estaban perdiendo esa batalla espiritual. No estaban sabiendo cómo resistir al enemigo. Cuidado con caer con eso. Realmente que también, cuando nos podemos a ver estos versículos que acabamos de leer, también Cristo corrige a Pérgamo de otra forma, de una cuarta forma. Esta es la falta de arrepentimiento y corrección. Ahora, fíjate en esto. No solamente Cristo, dije al principio, te va a decir qué es lo que está malo en tu vida, cuál es tu error, sino que también Él te va a decir, por tanto, arrepiéntete. Él es muy claro. Cuando Él mira el pecado en las personas, Él te da una esperanza, dio su vida por ti, te da una esperanza para un mejor futuro, te sana, te cuida, te da el milagro de la salvación. Hay muchas cosas más, y al igual que le dijo a muchos en su tiempo aquí en la tierra, como humano, ve y no peques más. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, que se arrepienta. Esto muestra que el problema no era simplemente que hay personas malas entre ustedes, por eso está el pecado aquí en Pérgamo. Es que con quien te juntas, es que tu familia hizo que fueras así, es que tu barrio te hizo que fueras así, o es que este país donde vives es difícil y por eso te hizo así. No, la iglesia como cuerpo tenía la responsabilidad porque estaba permitiendo, soportando o simplemente no tratando seriamente ese compromiso que tenía la iglesia. La iglesia no puede permitir, mi hermano, que se mezcle la luz con las tinieblas. Cuando hay iglesias que participan en cosas que no están en la palabra de Dios, y es más, van en contra de lo que la palabra de Dios hace, eso no debería llamarse ni siquiera iglesia. Deben de tomar el compromiso seriamente, y Pérgamo estaba en una situación muy delicada. Cuidado usted, hermano, amigo, no llega la sensación de pensar de que vamos a hacer las dos cosas porque sí. Primero tenemos el servicio y luego vamos a celebrar todo lo que el mundo hace afuera porque está bien, porque así lo hace todo el pueblo, y eso es lo que se hace por años. No quiero decir con esto, hermano, amigo, que todas las cosas que hace un pueblo, que lo que hace una comunidad es malo. No quiero decir eso, pero usted y yo sabemos a qué me refiero. Yo creo que Dios es claro en su palabra. Usted sabe que muchas veces la Biblia no es que algunas veces nunca tolera el pecado, y cuando el mundo empieza a hacer cosas que te pone tu integridad en peligro, no deberías hacer eso. Hay muchas cosas que la Biblia no me va a decir específicamente, Henry, no vayas a ese restaurante, no vayas a esa fiesta, no vayas a esto, pero yo sé que si voy a ese lugar, mi integridad se empieza a corromper, mi integridad empieza a bajar. Y entonces, ¿con qué autoridad yo voy a hablar ese evangelio? ¿Con qué autoridad yo voy a decir que Cristo vive en mí?
¿con qué autoridad voy a decir que yo me he arrepentido? Entonces, deberíamos ser una iglesia que confiese su nombre, pero que también nos está cediendo poco a poco a esas costumbres del mundo, a esos pecados que la gente comete allá afuera. Que usted sea el mismo adentro y afuera, pero lo que está afuera usted no lo traiga como que fuera una parte que la Biblia está apoyando, como que fuera que un ritual que hace afuera se va a hacer adentro. Esa costumbre no se puede mezclar, no se puede mezclar la luz con las tinieblas para nada, mi hermano. Y otra cosa que miramos acá es que, y vamos a tocar un poquito acerca de eso, que la pelea entonces cuando miramos una iglesia como esta, donde está llena de tradiciones de afuera y no puede romper esas tradiciones porque les atrae mucho la inmoralidad sexual, lo que andar hablando y haciendo cosas con mujeres o con varios hombres, aunque vayan a la iglesia el domingo, continúan con las mismas cosas de siempre, con las mismas palabras de siempre, porque así hablan los hombres, porque así en ese pueblo se hacen las cosas, y entonces no se cambia. Entonces, ¿qué va a hacer la persona? Ocupamos de alguien que llegue y diga, vamos a acabar con el demonio de las tinieblas, con el demonio de las tentaciones que esta persona tiene. ¿Así es lo que dice Cristo? ¿Acaso debemos de ir entonces cada sábado, cada domingo para que alguien venga y nos quite ese mal que tenemos encima? ¿Ese mal de andar con otras mujeres? ¿Ese mal de andar con otros hombres? Eso es lo que hace Jesús con la iglesia de Pérgamo. Lo hemos leído, no es lo que hace Jesús. Cristo llama a arrepentirse y a volverse a la obediencia. Ese es el compromiso que tenemos hoy en día como iglesia, usted y yo. Jesús no pidió reprender a los espíritus del paganismo. Vamos a reprender a todos los espíritus del paganismo en esta ciudad. No dijo, vamos a liberarte de esa vida sexual pervertida. No le dijo así a los de Pérgamo, sino que los llamó a que los hermanos de esa iglesia dejen de pecar y que se arrepientan. Porque cuando el amor para Cristo se empieza a enfriar, usted pierde ese primer amor, el mundo no tarda de entrar en su vida. Eso está claro. Entonces, hermano, esta iglesia de Pérgamo no es tan lejana a muchas de las cosas que pasan hoy en día en este mundo. No se puede atribuir una verdadera liberación solo por la ausencia de un demonio. La evidencia bíblica es una vida que abandona el pecado. Quiero repetir eso. La evidencia bíblica es una vida que abandona el pecado. Vamos a ver otro aspecto que el número 2 para el día de hoy, que dice cuando la iglesia deja de corregir. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podríamos perder la batalla? Una de las formas que podríamos perder la batalla espiritual es cuando la iglesia deja de corregir. Vamos para eso a leer Apocalipsis 2:19. Esta vez Jesús hablando a otra iglesia en la ciudad de Tiatira. Dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciencia con perseverancia, y veo tu constante mejoría en todas estas cosas. Versículo 20. Pero tengo una queja en tu contra. Permites que esa mujer, esa Jezabel que se llama a sí misma profetisa, lleve a mis siervos por mal camino. Ella les enseña a cometer pecado sexual y a comer alimentos ofrecidos a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepintiera, pero ella no quiere abandonar su inmoralidad. Por lo tanto, la arrojaré en una cama de sufrimiento, y los que cometen adulterio con ella sufrirán terriblemente, a menos que se arrepienta y abandonen las maldades de ella. Y el 23 dice, heriré de muerte a sus hijos. Entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examina los pensamientos y las intenciones de cada persona, y le daré a cada uno de ustedes lo que se merezca. 24. Pero también tengo un mensaje para el resto de ustedes en Tiatira, los que no han seguido esa falsa enseñanza, verdades más profundas, como ellos las llaman, que en realidad son profundidades de Satanás. No les pediré nada más, solo que retengan con firmeza lo que tienen hasta que yo venga.
A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final, les daré autoridad sobre todas las naciones, gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Hemos leído Apocalipsis últimamente los versículos 25 y 27. Vamos al 28, dice: tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre, y también les daré la estrella de la mañana. Miramos aquí que el ataque sutil del enemigo a la iglesia continúa. ¿Qué está pasando en esta iglesia? Jezabel era el nombre de esta persona que se llamaba a sí mismo una profetisa. La verdad que bíblicamente hay muchos problemas cuando escuchamos que una mujer se convierte en la líder religiosa de un lugar, ¿verdad? Pablo habla extensivamente acerca de eso, no se permite. Incluso Jesucristo empieza a decir ahí que Jezabel, ella era ya autodenominada profetisa. Hay muchas cosas que podríamos hablar de Jezabel solo con ese versículo mismo. Pero en cuanto al tema de la guerra espiritual, esta Jezabel no solamente estaba cometiendo pecado inmoral, sexual, y estaba haciendo que otros cayeran, porque traía esas prácticas de idolatría, esas prácticas de inmoralidad sexual, las estaba trayendo a la misma iglesia. Imagínense una iglesia con una figura líder que sensualiza el lugar y que hace que los hombres caigan, hace que la iglesia llegue a estar en pecado. El pecado ya no estaba fuera solamente de la iglesia, sino que había encontrado un espacio adentro de la iglesia. Hermano, muchas veces uno piensa que a la iglesia va a ir a encontrar solamente perfección, pero miramos personas que están seduciendo a personas que quieren concentrarse en la palabra de Dios, quieren concentrarse en vivir una vida muy buena, y no solamente seducen en el ámbito sensual, sino que con su comportamiento están haciendo que otras personas caigan. Entonces, si usted tiene una persona así, una persona que tenga esa cosa así, ese sentido como Jezabel, ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué hacemos con una persona que ande perdida trayendo cosas que no pertenecen a una iglesia? Y ahora, ¿qué hacemos con alguien como eso? ¿Le ha pasado eso? Si usted tiene sus redes sociales, tal vez ha mirado muchos videos y muchos memes que le quieren salir a uno acerca de ese espíritu de Jezabel, dicen, ¿verdad? Y empiezan a hablar de cosas y a mostrar cosas que se están pasando en algunas iglesias, y muchas personas que se llaman expertos en la guerra espiritual empiezan a reprender ese espíritu de Jezabel. Pero ¿cuál es el papel suyo como cristiano? ¿Se queda usted callado? ¿Se queda usted ahí mismo? Es más, ¿cae ante las seducciones de Jezabel? Algunas veces, hermanos, porque esto es para la iglesia en este caso, algunas veces con el fin de no quedar mal, muchas iglesias han dejado de corregir y amonestar. Pareciera que viviéramos en un mundo corporativo, así como en el mundo secular, ¿no? Donde todo es inclusión. No le digas eso porque lo vas a dañar. ¿Qué tal si él quiere ser así? Déjalo que se exprese. Es su verdad, es la manera que él es. Entonces, cuando un hermano viene y se le ocurre que soñó algo, que dijo algo, que hay que hacer algo, que hay que hacer esta actividad, que hay que hacer lo otro, uno, con tal de no quedar mal con nadie, o se aparta, se queda callado, o nada más dice amén, ¿verdad? Y máximo cuando estas personas saben manipular de muchas formas en el púlpito. Esta persona sabía utilizar la iglesia para seducirla y llevarla a la perdición. Entonces, con el fin de no incomodar, se deja de llamar pecado al pecado. Está bien, que pase, no soy yo, allá cada quien, pues tal vez Dios le habló, tal vez es que ahora Dios ya cambió los tiempos, ahora sí permite que la gente se hable así, ahora permite que hay que tener una mentalidad abierta, ahora hay que permitir a una Jezabel, ¿verdad? Con el fin de no incomodar. ¿Cómo? Imagínense que el pecado lo estamos
polvoreando como que fuera maquillaje. Y esa actitud, mi hermano, termina comprometiendo a la iglesia con el mundo y abre las puertas al pecado. Peligroso porque una vez más es un ataque sutil del enemigo. Quiero que me acompañe, si tiene el libro, una vez más, el libro es Equipados para la batalla, cómo resistir al enemigo, de nuestras almas, de John MacArthur. Voy a irme a la página 50 y 53 porque hay una historia que me llamó la atención. Entonces, si usted no tiene el libro, no se preocupe, yo se lo voy a leer. Para mí, en lo que estoy creando este video es de noche, así que casi no puedo ver bien, pero dice así. Hay un testimonio de una persona que decía que era cristiana y le sucedió lo siguiente. Entonces, permítame terminar para no hacer conclusión desde el principio. Veremos qué dice esta persona. Un joven declaró que así como encontró la liberación del pecado en este testimonio. Dice: me crié en la iglesia bautista. Acepté a Cristo como Salvador cuando tenía 6 años de edad. Mi padre era diácono y mi madre estaba activa en todas las obras de las damas. De pronto caí en la trampa de la religiosidad, midiendo mi crecimiento espiritual por mi asistencia a la iglesia. Crecí teológicamente sólido y espiritualmente muerto, conociendo la verdad, pero sin vivirla. Llegué a la conclusión de que el cristianismo estaba bien para vivir en el más allá, pero que necesitaba otra cosa para vivir aquí en la tierra. Entonces probé ligeramente el Zen, la poesía Bhagavad Gita y la filosofía en busca de principios que guíen mi vida. Jamás ni siquiera consideré buscar las escrituras. Crecí en una iglesia fundamentalista, supuse que ya lo sabía todo. No fue así. El 13 de abril de 72, Dios me libró. Mire cómo dice que Dios le libró. Esta es la parte interesante. Dios me libró. Estaba en una reunión de oración de hombres, observando mientras que se oraba por la liberación de mi amigo. Se nombró un espíritu, temperamento malicioso, que de pronto me di cuenta que encajaba muy bien conmigo. Me arrodillé solo para orar y encontré que otra personalidad se apoderó de mí totalmente y me dejó incapaz de actuar independientemente. Los varones me rodearon en forma rápida y antes que terminara la noche fui librado de espíritus demoníacos que me habían controlado por más de 14 años. Los demonios de hechicería, homosexualidad, orgullo y homicidio y otros se identificaron y se fueron dejándome libre. Wow, cuántas cosas hay aquí de mentira. ¿Por dónde empezamos? Hemos visto, según esta persona, para empezar, como terminó, él era un cristiano, ¿verdad? Un cristiano que se le había metido en los demonios. ¿Qué demonios se le había metido? Demonios de hechicería. O sea que él practicaba la hechicería porque habían demonios en él. Él era homosexual porque habían demonios en el cristiano. Él tenía orgullo porque se le había metido un demonio de orgullo. Él tenía, dice aquí, homicidio, porque tenía imagínense que estaba culpando completamente el hecho de que tenía demonios. El supuesto cristiano que se le mete un demonio, ¿verdad? Pero ¿qué dice ahí? La historia se escucha bonita y el que la cuenta, me imagino que está dando idea de que también la cree. No me refiero a MacArthur, sino que quien cuenta esa historia por primera vez que le pasó a alguien. Cualquiera podría atribuir que eso que se está citando es evidente, ¿verdad? De que un creyente, aunque esté salvo, puede ser esclavo de Satanás de esa manera. El testimonio de este hombre nos muestra que él culpa todo eso que estaba pasando por 14 años. Pónganse a pensar, alguien ora por él. ¡Pum! Ahora me siento bien. Ya ahora me fui a portar bien con mi esposa, con mis hijos. En el trabajo, eso era lo que me faltaba. 14 años y fui a ese lugar y oraron por mí. Y sí, Henry, yo cambié. Y mira, yo cambié. Eso se escucha bien sentimental, bien emocional. Pero no es bíblico, hermano. Amigo, eso no es bíblico. Realmente en este testimonio y en el muchas personas hoy en día,
no hay un sentido por lo que es tener entender lo que el pecado es. Esto de liberar, el problema con esto está en que no trae un sentido de lo que es el pecado, como que no habla de que se arrepintió, no reconoció sus pecados, simplemente atribuye que esa vida mala que llevaba era porque había un demonio en esa persona. Eso no funciona así. El cristianismo no está para empezar, para estar bien en un futuro, está para darte vida hoy, vida y que la tengas en abundancia. Eso no es para cuando te mueras. Si tú crees que ser cristiano solamente es trabajar para el futuro, no, es para tu presente. Dios quiere traer bienestar a tu familia, quiere restaurarla. Si tienes problemas familiares, Él quiere restaurarla. Si tienes problemas con tus hijos, quiere ayudarte. Tienes problemas en el trabajo, Él quiere ayudarte. No te garantiza que todo va a estar bien, pero el Señor quiere transformar tu vida aquí en la tierra también, no solamente cuando te vayas al cielo. Miramos que también que puede que alguien esté creyéndose cristiano, ¿verdad? Pero que siga pensando como esta persona que dio el testimonio, que necesita de una limpia, ¿verdad? De una oración, de un amuleto para que esos demonios se vayan. Pero no hay dolor, no hay confesión, no hay alejamiento del pecado. Si tú recibes esa limpia, esa magia blanca, no sé qué tipo de magia sea ese conjuro que tú crees que es el que te limpió, lo que va a pasar es que vas a volver a pecar. Y entonces miramos hermanitos, entre comillas, que cada año ocupan esa misma limpia para que se sientan mejor. Eso es remordimiento, eso es querer volver a la familia haciendo cosas, obras buenas, pero el fundamento no es así, mi amigo, mi hermano. Cuando Cristo llega a tu vida, Él te transforma, te convierte en una nueva criatura, y ese Espíritu Santo en tu vida te demuestra que tú eres pecador. Te muestra la necesidad de arrepentirte, lo cual significa de no pecar más. El momento que tú caes, sientes otra vez esa cosa fea, y cada vez que lo sientes, pides perdón. Al momento que caminas con Él día a día y lo dejas de hacer, dejas de cometer ese mismo pecado, dejas de vivir en el pecado. Esa confesión dice que si tú confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que se levantó de los muertos, serás salvo. Y Él es justo para perdonar todo pecado, pero tienes que confesar tus pecados con el Señor, con Dios. Y tienes que alejarte del pecado. Si tú no nada más estás esperando que alguien te quite un demonio y volverte como una persona irresponsable, volver a donde venías, eso es querer cambiar por ti solo, y no vas a poder nunca, porque somos pecadores, somos débiles. Pero cuando permites que el Señor entre en tu vida, vemos personas que realmente cambian, no porque alguien le quitó algo de encima, sino que fue Cristo quien vino realmente a poner algo en ese corazón que nadie podía poner. Esas otras cosas que el mundo se inventa no son bíblicos, y lastimosamente gente como estamos hablando aquí podrían ser dentro de la misma iglesia trayendo cosas que no son bíblicas. Pero déjame decirte una vez más que Jesucristo no tolera el pecado, sino que Él lo juzga. Lee Apocalipsis 2:23, lo acabamos de leer. Si no te arrepientes, va a venir esto, dice el Señor. Ahí lo dice. Entonces, ¿qué le dijo Jesús a Jezabel? ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de Tiatira cuando estaba mirando lo que Jezabel estaba haciendo con los pecados de idolatría y de sensualidad? ¿Acaso le dijo a Jesús a Jezabel o a la iglesia que salieran los demonios de ellos para que dejaran la iglesia tranquila? ¿Acaso dijo ese espíritu de Jezabel que se vaya, como salen las redes sociales? No dijo eso. Lo que Jesús dijo fue: ya le he dado tiempo para que se arrepienta. No tolera el Señor el pecado. El Señor ya había tratado con Jezabel. Cuando tú, como una persona que estás en iglesia, sigues en tu pecado y actúas como que todo está bien y tienes el valor de ir a la iglesia mostrándote como si no hubiera ningún problema, teniendo comunión, santa cena, sin arrepentirte, llega un momento en que la justicia va a ser impartida para ti. Del Señor es tardo para la ira, pero cuando llega va a impartir justicia.
el todo tiene un límite. Así que espero que no estés como un cristiano que cada vez que te portas mal, alguien tenga que orar contigo para que se te vayan los demonios y salgan de ti. Luego te curas, luego vuelves a pecar y luego comienzas de cero. No es la fórmula, amigo. No es la fórmula, mi hermano. Tienes que arrepentirte de ese pecado. No debes de seguir pecando. Debes de continuar obedeciendo al Señor. Una vida sin arrepentimiento empequeñece a Cristo y engrandece al hombre. ¿Qué significa esta tercera parte, mi hermano? Vamos a hablar acerca de una iglesia que tenía nombre de vida, pero en la realidad tenía muerte. Estamos ahora con una iglesia más que comparar. Esta es la iglesia de la ciudad de Sardis. Dice en Apocalipsis 3, del 1 a 2, yo sé todo lo que haces y que tienes fama de estar vivo, pero estás muerto. Despierta, fortalece lo poco que te queda, porque hasta lo que te queda estás a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Vuelve a lo que escuchaste y creíste al principio y reténlo con firmeza. Arrepiéntete y regresa a mí. Si no despiertas, vendré a ti de repente, cuando menos lo esperes, como lo hace un ladrón. Continuamos mirando que hay un patrón que se repite en cada iglesia. Yo creo que ustedes ya lo están entendiendo, ya lo están escuchando. Si están mirando un video, están mirando que lo subrayo, lo pongo en rojo, porque en todas estas partes hay esa cosa común que hemos hablado hasta ahorita, que es el arrepentimiento. Y recuerda que el tema es que Satanás ataca a la iglesia. Entonces, a una iglesia que es atacada, la solución que estamos mirando una y otra vez es que nos volvamos al Señor, a las cosas que escuchamos desde antes, volvamos a nuestro primer amor. No dejemos que el mundo se meta en la iglesia y empiece a corrompir todas las cosas que en ella se hace, sino que mantengamos con firmeza lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, los testimonios de los hermanos, la palabra del Señor, y que podamos vivir en una vida completamente en arrepentimiento, no de remordimiento. Arrepentimiento es tú vas en una dirección y ahora vas a la contraria. Cuando te arrepientes, no vuelves para atrás, porque el Señor va a volver como un ladrón. Nadie se tiene la menor idea de cuándo va a volver. Yo sé que hay cosas que están pasando ahorita en las noticias y uno algunas veces se pregunta, ¿será esta vez? ¿Será así? ¿Será ya? Pero ¿qué importa cuándo va a ser? Cuando uno vive tranquilo con el Señor, me puedo ir a dormir tranquilo, porque este sábado lo hice pensando en el Señor. El domingo lo hice pensando en el Señor. De lunes a viernes, mientras trabajaba, pensaba y meditaba en el Señor. Hablaba con Él, leía la palabra, hablaba de Él a otros. Entonces no importa cómo venga y en qué momento va a venir, pero que Él va a venir, va a venir. Y cuidado si tú estás nada más jugando a cristiano, nada más una vez en cuando, o jugando a sentirte como arrepentido, pero realmente es remordido que estás. Porque va a llegar ese día que va a llegar el Señor y te va a ver haciendo eso y te va a desconocer. Te va a desconocer porque en aquel momento Él va a poder quitar por un lado lo que es a la luz de las tinieblas. Él va a separar sus ovejitas que Él realmente escogió y los que también vivieron una vida conforme a lo que Él enseñó, una vida en obediencia, una vida en arrepentimiento. Que no seas tú como la iglesia de Sardis, que aparentaba tener vida. Mira, hay iglesias que no están siendo destruidas por persecución, sino que hay algo más peligroso, porque hay personas que se preocupan, ¿verdad? Dicen, pero cuando vengan las tribulaciones y el del Apocalipsis, cuando venga... no, pero hay algo más peligroso que esas persecuciones visibles. Es la ilusión de que todo está bien. Imagínate cuando uno vive una vida farsa, todo el mundo ve que eres un buen muchacho, un buen hombre, una buena muchacha, una buena mujer. Es lo que el mundo ve, pero el Señor conoce tu corazón. Y a esta iglesia, aunque parecía estar viva, daba una ilusión de que todo estaba bien.
Esto puede ser muy peligroso, más que un ataque visible, más que una tribulación, más que una guerra física, esa guerra espiritual, ese ataque sutil del enemigo. Es muy peligroso el vivir una vida de ilusión, donde la gente me mira y creen que todo está bien porque él nunca hace algo malo ante los ojos visibles del hombre, pero el Señor conoce tu corazón. La gente que asiste, que participa, que sirve y aparenta, pero nunca se ha quebrantado realmente en su corazón delante del Señor, es solamente imagen, poca espiritualidad. Gente que está en un lugar y creen que por estar en el lugar ya están bien, pero su vida, su pensamiento, su corazón está en otra parte. Cuidado, porque una y otra vez el Señor está mostrando una solución para ese pecado, para que ya no estés nada más con un nombre que aparente vida, sino que tengas en realidad vida, que no solamente aparentes la vida, sino que tengas vida. La solución vuelve a ser la misma. Deja el pecado y vuelve a Cristo. Él te puede ayudar. Ahora, de nada sirve ganar el mundo y perder la vida. Eso se encuentra en Mateo. La iglesia puede verse próspera por fuera, todo bonito, pareciera que no falta nada, pero ser una ruina por dentro. Y esa es otra forma en la que el enemigo también puede atacarte a ti como miembro de una iglesia y a ti que eres parte de esa iglesia local, esa iglesia global. ¿De qué sirve ganarse el mundo y perder la vida? Entonces, en este punto número 4 del día de hoy, estamos hablando de una iglesia que muestra cómo el Señor habla acerca de lo que estaba pasando en esa ciudad, que tenía mucha comodidad y había mucha hipocresía. El libro de Apocalipsis 3:15 habla de otra iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Una vez más, leemos la palabra para ver ejemplos de algunas iglesias que estaban haciendo cosas malas, para que nosotros, que vamos a una iglesia que la Biblia dice que somos parte de una familia y somos el cuerpo de Cristo, somos esa iglesia. El punto es que no cometamos esos errores. Quedó en la Biblia para que usted y yo como iglesia no cometamos esos errores que en este caso la iglesia de Laodicea estaba cometiendo. Dice Apocalipsis 3:15, yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente, como quisiera que fueras uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca, dice Jesús. En el 17 dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Esta era la iglesia de Laodicea. La iglesia de Laodicea, interesante porque cuando uno lee las referencias y las historias de esta iglesia, incluso el libro que estamos leyendo habla acerca de eso. Era una iglesia que se encontraba en una ciudad donde era conocida por las modas, por cómo se daba en ese caso las modas. Y interesante que una persona rica, que una iglesia, una comunidad rica, aparente estar bien con sus trajes finos de moda, pero Jesús le dice, tú estás desnuda. Muchas personas aparentan estar muy bien y el mundo ve su estatus y dice, wow, qué bien es fulano, qué bien está fulana, pero para Cristo tú estás desnudo. Eran expertos en el trabajo médico de los ojos. No sé si en aquellos entonces se le llamaba optometría, oftalmología, no sé, pero que eran conocidos por trabajar con esas cosas, y aún así el Señor les decía, tú no puedes ver, tú estás ciego. Entonces tienen ropas pero estás desnudo. Eres bueno para cosas medicinales con los ojos, pero tú mismo estás ciego. Imagínate. Tenían una imagen de prosperidad, de fama, pero estaban desnudos, ciegos, pobres espiritualmente hablando. Pobres. A veces el mundo llama a la gente cristiana, a las iglesias, hipócritas.
Y pueden haber muchas razones para eso. Puede haber mucho grado de certeza en decir esas palabras porque la gente no ve una vida transformada, cambiada, de lo que estamos hablando, ¿no? Viven perdiendo la batalla espiritual. Viven con esos amuletos y esas bendiciones y esas abracadabras que les hacen para que tal vez ellos se sientan bien y digan que ya cambiaron por un tiempo. Y por eso se ve una hipocresía, una cosa dispareja entre lo que se dice y lo que se hace. Ahora, también podría que el mundo diga hipócritas por ignorancia también, ¿no? Podríamos decir, si es que aquí solo gente mala e imperfecta hay, y entonces tú no entiendes, y bueno, eso se trata de ignorancia. Podrían haber muchas razones por las cuales el mundo cree que muchos cristianos, que muchas iglesias son hipócritas. Esto no es para defendernos y decir es cierto o no es cierto. Lo que me llama la atención es que si el Señor Jesús está llamando a una iglesia hipócrita, es porque está revelando el corazón de las personas. No está hablando en ignorancia, no se está burlando, no le está haciendo bullying a alguien. Realmente el Señor tiene la autoridad, Él conoce el corazón de las personas y Él realmente a esta iglesia le dice, tú no eres ni frío ni caliente. Tú eres tibio, eres una persona hipócrita. Entonces son ejemplos de ver templos lujosos, una reputación visible, una plataforma fuerte, mundial, global, mucho alcance, muchos números quizás. No que eso sea malo el tener muchos números, si el Señor te bendice, qué bueno. Pero estamos hablando de hipocresía. Cuando hay hipocresía podríamos parecer que está bien la cosa, que cristiano es todo lo que uno debería hacer como cristiano y llegar al éxito, es la definición del éxito. Pero podríamos estar así, tener una muerte espiritual. Entonces Jesús no se queda nada más callado, él viene, observa esto en la iglesia de la Odisea y reprende una vez más y corrige y castiga, porque él busca una vez más el arrepentimiento. Él va a traer eso para decirte, esto está malo, debería ser así, arrepiéntete, vuelve o te va a pasar esta consecuencia. Entonces la solución, una vez más, hermanos, amigos, no está en decir espíritu de hipocresía, huye, sal de aquí, sino que Cristo nos llama a ver su condición real, nuestra condición real, cómo están las cosas, el recibir lo espiritual que solamente Él puede dar. Es el arrepentimiento, eso es lo que necesitamos. Ahora, pongámonos a pensar en esta iglesia donde tenía problemas de hipocresía. Muchas personas podrían pensar que, bueno, yo no voy a llegar a una iglesia porque yo sé que no voy a poder cambiar y eso para que me llamen hipócrita. Yo como juzgo a los demás, no quiero que me juzguen. No, déjame decirte algo. La razón por la que hay hipocresía o la gente aparente hipocresía es porque realmente no han tenido ese encuentro con Jesús. Cuando una gente tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, no hay necesidad de quererte creer mejor que los demás o que eres perfecto. Por lo contrario, te das cuenta que el maestro, así como lo hace con la iglesia de la Odisea, te dice que te falta esto, te falta lo otro, y tú te sientes que ahora tienes que cambiar porque yo no quieres ser así, tú ya no estás para eso. El Señor te muestra lo malo para que tú te arrepientas, y si tienes ese espíritu en ti, el espíritu de Dios, Él te va a dar contigo la salida porque no te ha dado ningún problema, ninguna tentación que tú no puedas resistir. Todo lo que Él te lo da y te lo permite es porque tú lo puedes resistir. Entonces no hay necesidad por aparentar y querer estar bien. Simplemente debemos vivir conscientes de nuestro pecado, vivir en una manera que cuando escuchemos que la palabra de Dios dice no hagas esto, ya te lo hacíamos, ahora ya sé, no lo voy a hacer. Pero es Cristo que me cambia. Cuando tú vengas a Cristo, Él es quien te va a hacer que tú permanezcas en Él, que tú quieras cambiar. Pero si Él no ha venido a tu vida, tú vas a pensar que ahora qué dejo, ahora qué hago, ahora qué no hago, ahora cómo me visto, ahora qué digo.
porque estás tratando de pensarlo de una forma humana. Cuando Cristo viene a tu vida, Él te empieza a dar esas cosas, esas fuerzas que tú no tenías anteriormente, y tú empiezas a cambiar. Sé que no tengas miedo en venir a Cristo si ese es tu problema, el problema de la hipocresía. Ahora, Apocalipsis, gracias a Dios, no solamente muestra iglesias que caen, sino que también muestra iglesias que permanecen. Las que hemos mirado anteriormente, hemos visto que han caído y el Señor les llama a que se arrepientan. Pero también hay iglesias que vamos a ver, hay 2 iglesias que menciona que han permanecido. Así que vamos a hablar en este punto, ya finalizando, que la iglesia fiel permanece por 2 cosas. Una es el evangelio y la otra es la perseverancia. Una vez más, cuando estamos siendo atacados como iglesia y queremos salir adelante, queremos vencer al enemigo como iglesia, ¿qué vamos a hacer? Mandar a los hermanos a cursos intensivos de sacar demonios y cómo pelear con Satanás para que no esté Jezabel, para que no esté esto, para que no esté lo otro. No, vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Veamos lo que el Señor le dice a estas iglesias, que no es nada malo, es muy bueno. Porque la iglesia fiel no siempre es la que es más espectacular. Muchas veces es la que simplemente no suelta la palabra, no deja la Biblia, no deja el evangelismo. Dice la Biblia en Apocalipsis 3:8, esta iglesia, una de las 2 que vamos a hablar, la iglesia de Filadelfia, yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. ¿Cuál será esa puerta? Ya vamos a ver. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Recuerden, habían otras que no negaban el nombre, pero estaban en problemas, y esta no es una de ellas. Estas no solamente no negaban, sino que había obedecido la palabra del Señor. Una gran diferencia con la iglesia de Filadelfia. Y dice que también había una puerta que estaba abierta. Ese es el evangelio que estaba siendo predicado en esa iglesia. Estaban obedeciendo la palabra, y aún así no solamente no negaban el nombre del Señor, sino que permanecían evangelizando y viviendo una vida en santidad. Apocalipsis 3:9 sigue diciendo, mira a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son. Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Déjenme explicar esa parte. Muy controversial el día de hoy decir esto, Vamos a lo que decíamos en esta iglesia de tener miedo a lo de afuera y querer ajustar lo que la palabra dice, porque me da miedo que este movimiento, este gobierno, o esta política del día de hoy, o este movimiento de guerra que está pasando, escuche que yo estoy hablando de Apocalipsis 3:1. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder para salvación. La Biblia está diciendo aquí que el Señor dice que Él nos ama a nosotros. Es a nosotros a quien ama, a un pueblo que ha sido rescatado por Él. Le está hablando a la iglesia de Filadelfia, lo que en aquellos entonces se conocería como una iglesia gentil, es decir, no eran judíos. Pero qué feo decir, ¿no? Hoy en día, allá afuera de una iglesia, muchos hasta te van a censurar si eso es algo así. De que hay una sinagoga de Satanás porque dicen ser judíos y no lo son. Imagínate. Y dice, ellos reconocerán, oye bien, que a ti, al gentil, es a quien amo. Imagínate. Tanta cosa que decir aquí, pero vamos a dejarlo para el contexto que estamos en el día de hoy, que es una iglesia que estaba rodeada por personas que eran difíciles. O sea, no hay excusa el vivir en una ciudad difícil como las otras iglesias. No había una excusa para que yo fuera a pecar. Dice, yo sé todo lo que haces y he abierto una puerta que nadie la puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido la palabra y no negaste mi nombre. Esta iglesia, estoy yendo para atrás, voy a regresar un poquito.
Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Oiga bien, el Señor, como una iglesia gentil, como una iglesia global, en este caso Filadelfia, Él te dice, te amo. ¿Por qué dice que el Señor ama a esta iglesia? Hemos visto que están obedeciendo, están predicando el evangelio. No solamente están hablando de Dios y obedeciendo, ellos realmente están con su primer amor todavía. Ellos están haciendo lo que dicen, no han negado la palabra. Claro que el Señor te va a amar. Él ya te amó dando la vida por ti, pero imagínate cuando tú obedeces a Cristo, traes una sonrisa a su rostro, como dice mi pastor. ¿Cómo no te va a amar un padre que es a un hijo que es obediente? Entonces, cuando ven el momento de la prueba, cuidado, porque está diciendo que van a haber momentos de la prueba. Dice que cuando ven el momento de la prueba, dice que Él te protegerá del gran tiempo de la prueba que vendrá sobre todo el mundo. Él no te dice que te va a sacar de la prueba, pero Él te va a proteger. Cuando vengan problemas, si tú te mantienes fiel al Señor, obedeciendo, evangelizando, te mantienes bajo el amor de Cristo, estás bajo su protección. Yo quiero ser esa iglesia. No sé tú, pero yo quiero ser esa iglesia. Una iglesia que esté completamente obedeciendo el mandato del Señor. Perseverar. Porque yo quiero que cuando vengan las cosas difíciles, yo no me tambalee. Yo no venga a culpar que el enemigo me está zarandeando. Yo no ocupo de que alguien me dé un agua o que me haga una oración falsa y yo me quede sin cambiar. No, yo quiero cambiar. Yo quiero ser transformado por el Espíritu Santo. Yo quiero ser esa iglesia como la iglesia de Filadelfia, al cual el Señor ama. Esta iglesia de Filadelfia habla bastante de lo que es el Evangelio. Jesús abrió una puerta que nadie podía cerrar. Había una posición de la iglesia de Satanás, pero la iglesia no fue llamada a hacer un espectáculo espiritual en la ciudad. Esa puerta no era para espectáculo en la ciudad. Esa puerta abierta era para el Evangelio. No se callaron para complacer a un país. No se callaron para complacer a ciertas etnias. No se callaron para querer decir, no, todo está bien, todas las religiones son las mismas. No fue así. Se aferraron ¿a qué? A lo que la palabra dice. Algunas veces, algunas personas, esto les va a doler que estén en pecado y decir la verdad, pero lo que se aferran a la palabra, viven no solamente diciéndola y criticando a la gente, sino que obedecen, viven una vida piadosa. El Señor los ama, los protege. Nuestra parte, hermanos, es presentar el Evangelio a los perdidos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ese es el poder de Dios. No está en decir cosas mágicas en una oración, en un encanto. El poder del cristiano es arma de doble filo, es la palabra del Señor. ¿Quiere vencer las obras del diablo? Arrebatarlo de las tinieblas y ponerlas en la luz. Hable de Cristo. Traiga el Evangelio a las personas. Así es como usted y yo peleamos esas batallas espirituales, arrebatándoselas de las garras del enemigo. ¿Cómo? No poniéndose a hablar ahí con los diablos, con los demonios, perdón. Hablando, evangelizando. ¿De qué me sirve perder el tiempo en este mundo cuando yo podría estar hablando de Cristo, Cristo, Cristo? No puedo vivir una vida que empequeñezca el nombre de Cristo y ahora yo viva con más temor al diablo que con más asombro a Cristo. Porque el poder que tiene el Evangelio es un poder de salvación. Las iglesias que no cayeron no fueron las más fascinadas con Satanás, fueron las más aferradas a Cristo. ¿Qué significa eso? Vamos a ver una iglesia, esta es la última que vamos a ver este episodio, en Apocalipsis 2:9, en la iglesia de Esmirna. Jesucristo le dice también algo a ellos. ¿Habrá de la iglesia Esmirna hoy en día en tu iglesia? ¿Tú como iglesia te identificas con esto? Dice, yo sé de tus sufrimientos y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia de los que se oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son. Una vez más, es casi mucha coincidencia, pero esta semana ha sido
terribles esos temas, ¿verdad? Pero esto es lo que la palabra de Dios dice aquí. Dicen ser judíos, pero no lo son porque su sinagoga les pertenece a Satanás. ¿A qué se refiere? Aquí no se refiere a un país, a una etnicidad. No quiero que malinterpretemos esto. Pero cuando una persona dice ser algo y no lo es por la obediencia realmente. Porque los frutos muestran lo contrario. Cuando usted se porta mal, usted no muestra que es un hijo de Dios, usted muestra que es un hijo del diablo. Jesús le llama a esas personas que pretenden ser cosas que no son, le llama sinagogas de Satanás. Sinagoga es como decir el templo, ¿no? Satanás, ahí donde mora el diablo. Usted puede decirme que es muy ofensivo o no, pero si Jesús lo dijo, yo lo voy a repetir, está en la Biblia, ¿me entiende? Hay personas que le van a poner las cosas bien suaves, pero la Biblia algunas veces le habla duro para querer cambiar, traer discernimiento, traer un cambio a las personas. No quiero insultarlo, estamos leyendo la palabra de Dios y haciendo conciencia de que hay muchos que aparentan ser algo y no lo son, y le llama, son sinagogas que pertenecen a Satanás. Ahora, Apocalipsis 2:10 sigue diciendo: no tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. Wow. Hay una profecía para esta iglesia. Dice que va a sufrir. No tengas miedo. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando enfrentes a la muerte, te daré la corona en la vida. Aquí no está diciendo: mira, vas a sufrir, pero no te preocupes. Cuando ya estés por morir o que ya sufras mucho, te voy a salvar y ya no vas a sufrir. ¿Okay? Muchas veces nuestras oraciones son bien vacías. Que no me pase esto, que no me pase lo otro, protégeme aquí, protégeme allá, y protégeme. Yo no quiero jamás tener dolor. Yo jamás quiero que me vaya mal, que no me falte el dinero, que no me falte lo otro. No quiero sufrir, no quiero tener pruebas. Guárdame, 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 guárdame. Dame, dame, dame. Y a esta iglesia que está haciendo todo lo correcto, es una de las 2 iglesias que está haciendo todo lo correcto. Cualquiera diría: wow, la va a premiar el Señor. No, le dice: tú vas a pasar por un sufrimiento. Y algunas veces miramos que la iglesia sufre cosas fuertes, los hermanos pasan enfermos, los hermanos pasan con esto y lo otro, y no se trata muchas veces porque los hermanos están pecando. Puede que sea una iglesia como la iglesia de Esmirna, donde todo esté bien, pero ¿por qué? Cuando un piadoso, cuando una persona fiel a la palabra pasa por pruebas, pasa por situaciones difíciles, se le llama prueba. Hay muchos que pasan en cosas que no son pruebas. Esos se portan mal, hacen pecado y son las consecuencias del diablo en sus vidas. Pero cuando una iglesia, con una persona como la iglesia de Esmirna, pasa por dificultades, es porque está pasando una prueba. Porque el Señor le va a dar un galardón más grande. Y fíjese que ese galardón no está en la tierra, está en el cielo. Ahora, no con esto significa que todas las cosas que el Señor te quiere dar, todas son en el cielo, no aquí en la tierra. No, hay gente que recibe bendiciones del Señor aquí en la tierra, bíblicamente y también en nuestra vida moderna. Pero en este caso en particular, el Señor en su soberanía, Él está diciendo: te viene una prueba, no pasa nada, yo estoy contigo. ¿Cómo que no pasa nada, Señor? Si me voy a enfrentar a la muerte. Pero no te preocupes, yo te daré la corona en la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis acerca de esta iglesia. La iglesia de Esmirna nos habla de una perseverancia en lo que hemos escuchado, en lo que hemos visto. Una perseverancia en esta guerra espiritual donde Satanás se le da cierto poder para que ataque la iglesia. Y si te portas bien, como dijimos, como este caso de esta iglesia, es para que pasemos esa prueba, mi hermano. Satanás tiene una gran fuente de persecución contra la iglesia, porque él sabe lo que es la misión de la iglesia en este mundo. Y el Señor permite eso, pero una iglesia como la de Esmirna persevera aún en medio de la persecución. Ahora, Dios lo sabía, Dios lo permitía, y aún así la iglesia no fue llamada a decir: vamos a ver qué hacemos, vamos a sacudir esos demonios.
¿verdad? No empezó a hacer dramas de esa manera, decir, oh no, sí, ahora que el Señor nos dijo, vamos a ponernos a reprender el demonio. No fue eso. Dios pudo haber detenido esa oposición. Sin embargo, en su providencia, Él sostuvo a esta iglesia con un propósito mayor, con un propósito santo. La iglesia de Filadelfia, entonces, hermanos, y la iglesia de Esmirna son dos iglesias que muestran un camino mejor a seguir. Si usted quiere imitar una buena iglesia, cómo debería actuar una iglesia en una guerra espiritual cuando el enemigo quiere atacar, imite estas dos iglesias. Si permanecemos fieles como ellas, no caemos, en las trampas de las que las otras iglesias han caído. Deberíamos tener un galardón al final. Deberíamos perseverar en estos momentos. Aunque el problema de los países se vuelvan peores, aunque la crisis mundial aumente, Satanás tiene mucho poder, pero también se está acercando el día en que Jesucristo va a volver. Y ¿sabes qué? Algunas veces Cristo no te va a quitar ese problema, esa opresión. Aunque te portes bien, aunque le pidas, síguele pidiendo al Señor. Pon todas tus acciones de gracias y quejas ante su presencia. Pero si Él te quita la opresión, qué bueno, qué bien por ti. Y si no te la quita también, qué bien por ti, porque Él te protege. Él quiere un futuro mejor para ti. Él quiere fortalecer a su iglesia, que permanezcamos firmes en medio de cualquier opresión que el enemigo quiera traer. Y con esto, hermanos, hemos terminado de estudiar lo que es el hecho de que Satanás ataca a la iglesia. Después de mirar estas iglesias, la respuesta es clara. ¿Qué pregunta nos hemos hecho? ¿Hemos caído sin darnos cuenta, acaso? ¿Ese es tu caso? ¿Has caído y no pensabas que habías caído, pero ahora, después de escuchar tantos ejemplos como estas iglesias, te das cuenta que tal vez estás viviendo de esa manera? La respuesta es clara, sí. Una iglesia, un creyente, una familia espiritual puede comenzar a caer sin darse cuenta. Porque no siempre empieza con una rebeldía abierta, visible, escandalosa. Esos ataques de Satanás con la iglesia pueden ser muy sutiles. Poquito por poquito te hace que te apartes, te enfríes. Es más, empieza enfriando ese primer amor, quitándote, distrayéndote de que no pienses ya en Jesús, y te va apartando, te va enfriando. Y cuando empiezas a tambalear, que ya te has apartado ese primer amor, tienes una obediencia que se relaja, que se moldea, que se mezcla con el mundo. Le pongo excusa, le pongo flores, le pongo perfume, no hiede, ya no se llama pecado, se llama inclusión, se llama déjame vivir. ¿Tú qué sabes? Yo no le hago daño a nadie. A mí Dios me dijo, a mí Dios me... Los tiempos cambian, le ponen muchos nombres a las cosas. Eso es lo que sigue después. Te comprometes a esa integridad de la palabra, con un pecado que ahora ya no se llama pecado. Ahora la vida empieza poco a poco a tolerarse el pecado dentro de una iglesia, con una apariencia que reemplaza la vida real. Entonces, ante tal situación, mi hermano, mi amigo, la respuesta de Cristo a una iglesia atacada, ¿cuál es? Vamos a resumirlo. Son fáciles, son tres cosas. Número uno, el arrepentimiento, porque donde hay pecado, Cristo llama a la confesión, que hay un dolor verdadero porque he cometido un error, y que podamos regresar fielmente, con amor, a la obediencia. He cometido ese error, no estoy remordido, nadie se ha dado cuenta, pero antes que alguien se dé cuenta, yo lo quiero exponer, decir: Señor, yo he pecado, ya no quiero vivir así, y confesarlo y obedecer, ya no hacerlo más. Número dos, la respuesta de Cristo a una iglesia atacada es el Evangelio. Donde hay oposición satánica, la iglesia no inventa una misión nueva, simplemente se aferra a la palabra y anuncia a Cristo. Y el último, pero no el menos importante, es la perseverancia. ¿Por qué? Porque van a haber momentos difíciles. En este mundo habrá aflicción. Satanás
se le ha dado un poder para atacarte, para ponerte enfermedades, para ponerte trabas. El Señor lo permite, pero tiene un límite. Pero donde la presión no desaparece, Cristo sostiene a su iglesia para mantenerse fiel, pura y paciente. Y es ahí donde tú y yo tenemos que llegar. Es ahí donde nosotros debemos de preguntarnos, hermano. Es ahí donde nosotros debemos de estar seguros, porque la pregunta no es si Satanás ataca. La pregunta es, ¿vamos a seguir dándole atención al enemigo o vamos a volvernos de todo corazón a Cristo? Dios te bendiga.